Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy toca preparar un plato de la deliciosa, exquisita y muy promocionada cocina peruana. Por supuesto con algunas adaptaciones, ¿verdad? Porque sabemos que la cocina peruana tiene unos ingredientes muy autóctonos y por supuesto hay un paso a paso que seguir muy de ellos, ¿verdad? Pero por supuesto vamos a tratar de acercarnos lo más posible que se pueda justamente a la preparación y presentación de este plato delicioso. Y uno de los platos preferidos. Hace poquitos meses, semanas atrás estuve por Buenos Aires y fue justamente a un restaurante peruano, el más reconocido en la capital de Argentina, y pedí justamente este plato y me encantó, un rico papita a la huancaína, con una suerte de entrada, pero a su vez por supuesto por la saciedad que tiene, por el mezclón de ingredientes fuertes que tiene, puede ser un plato de fondo también porque es bastante suculenta, porque lleva queso crema, galletitas y papa. Bueno, ¿qué les digo? Sí, tenemos la lista de ingredientes para preparar esta rica papa a la huancaína, director. Para esta papa a la huancaína necesitamos 300 gramos de papas, 2 dientes de ajos, 150 gramos de cebolla, 100 gramos de pan o galletitas de agua, 100 gramos de queso crema, 100 centímetros cúbicos de caldo de verduras mezclada con leche, un mazo de cilantro, 3 huevos duros, 50 gramos de aceitunas, sal y ají picante. Bueno, todo listo ya para que empecemos a preparar este plato delicioso. Tengo la papa que ya voy a empezar a cortar justamente. Estas papitas blancas son tan ricas, son tan deliciosas que uno por supuesto directamente consume hervidita, horneadita, a lo mejor lubricada con un poco de aceite, adobado con un poco de ajo, un poco de condimentos fuertes para que tenga sabor, ¿eh? Yo voy a cortar en cuartos las papitas, por supuesto bien lavadas, repito. Al momento de comprar estas papas hay que lavar y pasarle un cepillito. Ese cepillito chiquito que uno utiliza para limpiar los deditos, por ejemplo, puede quedar muy bien para sacar las impurezas, las tierritas que pudieron haber quedado y por supuesto las raicillas también que están colgadas, que muchas veces ya cuando presentamos en el plato, bueno, realmente queda como una suerte de impureza. Entonces convendría retirar totalmente y para mí al menos esa es la manera práctica de llevarlo a cabo eso justamente con el cepillito de chiquito, el cepillito que uno utiliza para cepillar cosas chicas, ¿eh? Tengo la papa entonces ahí, ya fíjense, picaditas de esa forma. Ahí mismo quédate, director, que le voy a un toque de aceite, ¿eh? Voy a buscar mi aceite por donde metí. Acá tengo, lo voy a lubricar con un poco de aceite, apenas hilitos encima. Lo voy a mezclar todo, ¿verdad? Va a quedar muy bien, ¿eh? Le voy a echar un poco de sal también a la preparación. La idea es justamente que la papita venga con sabor. Le voy a echar un poco de ají molido. Repito, esto después voy a tocar, voy a hacer de que se empape muy bien los condimentos con la papa. Le echo un poco de pimienta negra también y cocinamos, ¿eh? Originalmente, por eso les decía de que yo voy a hacer algunas adaptaciones, ¿verdad? Originalmente las papas, por supuesto, están peladas y hervidas, sancochadas con un poco de caldo para que quede con sabor. Yo voy a hacer al revés, voy a aprovechar mi horno caliente y voy a cocinar la papa ahí. Pero por supuesto la idea está ahí, ¿eh? Respetando los ingredientes que lleva este plato. De hecho viene a ser más o menos una rica y papa a la huancaína, ¿eh? Llevo al horno esto, ¿eh? El horno prendidito por supuesto ya como siempre, porque la idea es de que la papa quede bien crocante por fuera y bueno, y dentro la parte de la pulpa se convierta casi y quede como un puré. Hornito, director. Ahí está, y damos el tiempo que es necesario. Será más o menos unos 25 minutitos el tiempo que nos va a llevar justamente para preparar justamente la salsa que debe acompañar este plato también, ¿eh? Decía justamente el plato un poco de cebolla. Originalmente la cebolla no está presente en la preparación, pero yo le voy a dar un susto rápido con un poco de aceite para que tenga un poco más de sabor este plato. Estamos utilizando un queso que a lo mejor no es tan... no va a ser el queso tanto así como del Perú, ¿verdad? Un queso fresco, pero que a su vez tenga un sabor fuerte. Porque ellos tienen un queso fresco que utilizan para este plato y realmente es una delicia, pero eso no tenemos, ¿eh? Corto así al descuido
llevo justamente esta pequeña cantidad de cebolla en el fuego. Le agrego justamente el dientillo de ajo también ahí, con un poco de aceite, y dejamos que apenas se tiernice nomás. No vamos a dejar de que esto, por supuesto, llegue a tomar color, porque luego tenemos que licuar y va a tener su queso, va a tener la leche, y de esa forma, por supuesto, tiene que quedar bastante clarita la salsa. Dejamos que más o menos esto se tiernice ahí, prolijamos esto y aprovecho para hablarles a ustedes de que algo sí nos gusta. Yo sé que mis amigos peruanos también, porque tengo varios chefs y muy conocidos del Perú que les encanta la sopa paraguaya, y a ellos les digo que hoy día es práctico. Cuando visiten el país, lleven justamente este producto fabuloso que ofrece los amigos de Grano Par. Estoy hablando de la sopa paraguaya, estoy hablando de la chipa, estoy hablando del delicioso vellú, porque realmente es una delicia, una exquisitez. Por supuesto, una manera práctica, fácil de preparar y compartir con la familia una rica sopa paraguaya, una rica chipa o un delicioso vellú. Basta con llamar al 681-397 o pasar por un supermercado, porque todos los supermercados, por supuesto, tienen este producto de Grano Par. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Gracias siempre por facilitarnos justamente y darnos la oportunidad de degustar nuestra deliciosa comida típica. Ahí está, la cebolla por supuesto ya llegó a su punto final, casi se me dora incluso, cosa que no quería, pero no pasa naranja. Retiramos entonces, dejamos ahí que se entibie, que se enfríe un poquitito. Luego lo que voy a hacer es colocar dentro de un bol justamente la galletita. Voy a agregar justamente un poco lo que es el curatú, voy a agregar el rehogado de cebolla y el ajo, le voy a agregar el queso crema y por supuesto con un mixer voy a ir trabajando y de a poco le vamos agregando la mezcla de la leche con un poco de caldo, y ustedes van a ver cómo va a quedar este plato delicioso, suculento, muy rico, y por supuesto va a resultar ligeramente con un sutil verde color, de color verde, justamente gracias a la presencia del curatú dentro de la preparación. Antes de la pausa tengo que recordarte que si sos de la persona que te gusta este plato, tiene papa, tiene queso, no te preocupes, llama al 522-610 y te va a ofrecer esto. Te va a ofrecer justamente la dupla perfecta compuesta por el pangao, que es una faja reductora fabulosa, y el Jack Vibro masajeador. Hay que utilizar 15 minutos diariamente estos productos, porque realmente son fabulosos. 522-610 y el 0982-380-527 para que solicites la presencia de un promotor y bueno, y por supuesto tengas tu pangao y tu Jack en la casa. Ahora sí, hacemos la pausa, a la vuelta seguimos justamente preparando la salsa de nuestra deliciosa papa a la huancaína. Tengo ya adelantadito el sarteneado o el salteado, mejor dicho, del ajo con la cebolla, tengo ya la galletita de agua, tengo también ya el quesito crema ahí. Vamos a preparar una salsita deliciosa que es para acompañar esta papita que tengo ahí atrás cocinándose en el horno, y vamos a decorar con su aceituna y con el huevito duro. Pausa y ya volvemos. Bueno, todo listo. ¿Saben lo que me voy a tomar? Un sorbito, con el permiso de ustedes. Licuado de mamón con un poquito de semilla de lino. Para las personas justamente que quieran tener una circulación un poco más ligera. Así que, salud. No les ocurra lo que pasó con mi maquilladora, tomó y bueno, no importa. A ver, tengo entonces acá. Tengo la mezcla. Venimos acá en el bol, mejor dicho. Venimos acá, acá. Tengo entonces la mezcla de la cebolla con el ajito, con su pimienta, con un poco de aceite que quedó ahí. Voy agregando ahí una cantidad de galletita de agua y por supuesto vamos a vaciar totalmente ahí el contenido de queso crema. Aquí está, un queso crema que hoy en día por supuesto se tienen primero los productos nacionales que son realmente muy buenos, así que hay que consumir siempre. Y ahí es justamente que voy a tirar una buena rama, no se preocupen que esto está bien lavadito ya, de curatú. Ahí está, a lo mejor le tiro un chiqui más porque me gusta ver la salsita huancaína media ligeramente verde. Le echamos entonces un poco de yucucuín, le agregamos esto, un poco de ají molido y por supuesto le echamos toquecito de aceituna. La aceituna más bien es para decorar, pero le echo también un poquitito ahí por puro caprichoso que soy, y le agrego la mezcla de la leche con un poquito de caldo. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Por supuesto, con la ayuda de un mixer voy a empezar a triturar y ustedes van a ver cómo queda realmente una crema deliciosa, una crema muy dócil que va a quedar muy bien. Pero le damos su tiempito a que la galletita vaya justamente de a poco ahí
hidratándose con la leche y con el queso quema. Con el queso crema. Huevito duro ya tengo listo, así que no se preocupen. En el horno, ¿qué tenemos? Por supuesto, los cuartos de papa, o sea, con una papita, 3 papas medianas, partí en cuartos. Lubriqué con aceite, le puse por supuesto un poco de ají molido, un poco de pimienta y va a quedar de una manera fabulosa, riquísima, porque esas papitas por supuesto van a ir luego bañaditas o napadas con la salsita huancaína que estoy preparando. Voy en busca de mi mixer, voy organizándome ya para la elaboración de la salsa, que realmente, repito, va a quedar una exquisitez muy rica. Es una salsa muy suave, deliciosa y que queda muy bien con esta papita. De hecho, es la salsa oficial de la papita a la huancaína. Ahí está, le doy un golpe con mucho cuidado. La idea justamente durante el proceso del mixado se mezcle totalmente el queso con las galletitas de agua, la hojita también del cunatú y por supuesto lo que pusimos para que le dé sabor, lo que es el ajo y la cebolla. El ajo y la cebolla, yo aclaro que es una adaptación y es una innovación mía, ¿verdad? Para que no se me enojen mis amigos de la colectividad peruana que residen aquí en nuestro país, que realmente son grandes laboradores, muy buena gente. Y les decía al momento de presentar de que pertenece y forma parte justamente de la exquisita, rica y muy promocionada cocina peruana. Hoy por hoy, por supuesto, aquí en América, la cocina emblema justamente de toda esta región, de este continente, es la cocina peruana. Es muy promocionada y no es en vano, por supuesto, trabajan muy bien por estilizar siempre, van descubriendo, trabajan muy bien lo que es la cocina fusión y realmente Lima tiene un encanto de gastronomía. Uno se encuentra con dilema al momento de salir a comer porque un restaurante que otro, por supuesto, está más bien puesto y por supuesto ofrece una cocina mucho más rica y creativa y por supuesto, repito, la cocina es bastante variada. Por ejemplo, este plato es una delicia, pero en este material queremos compartir con ustedes una reseña de lo que es la gastronomía peruana. La cocina peruana es considerada una de las más variadas del mundo, gracias a la herencia preincaica y española con 774 años de convivencia musulmana, y a la inmigración africana, francesa, chino-cantonesa, japonesa e italiana, principalmente hasta el siglo XIX. Reúne a una gran diversidad de mezclas junto con la criolla, en una gastronomía de 4 continentes en tan solo un país, ofreciendo una importante variedad de platos típicos, de arte culinario peruano en constante evolución. Imposible de enumerarlos en su totalidad. Entre los platos más tradicionales se encuentran el ceviche, quizá el plato típico peruano más conocido a nivel internacional. Los ingredientes básicos de cualquier ceviche del Perú son trozos de pescado, jugo de limón, ají, cebolla y sal. Se pueden adicionar otros ingredientes como culantro picado y apio. Ají de gallina. Consiste en una crema espesa compuesta por leche, pan y caldo, al que se le agrega gallina cocida y desmenuzada. Se sirve con papas o arroz. El lomo saltado es un plato preparado con trozos de carne, la cual debe estar debidamente sazonada en una sartén con sal, pimienta, cominos, ajos, sillao y viene con papas fritas. Normalmente se acompaña con arroz. Ocopa. Es una crema preparada en licuadora en base a leche, galletas finamente molidas, queso desmenuzado, maní combinados con ajos, cebolla picada y ají hasta lograr un preparado espeso. Se sirve con papas sancochadas, huevos duros y aceitunas. Muy bien, de vuelta aquí, ahí está, bueno, realmente, yo puedo, algunos restaurantes, hace tiempo que no voy a Lima, pero que me encanta Brujas de Cachiche, me encanta la Costa Verde, bueno, hay muchos restaurantes, espero que después no me reten, bueno, no son tan conocidos acá. Bueno, y ni siquiera tienen sucursal acá en el país. Bueno, mezclado muy bien, fíjense cómo queda, realmente una crema muy ligera, le voy a dar todavía máquina después a esto, pero quiero nada más mostrarle un poquitito cómo queda, retiro esto ahí. Y fíjense cómo queda, es una salsa deliciosa, riquísima. Saben que pueden utilizar también ustedes el pan viejito que haya quedado, realmente le da un sabor fabuloso y es una manera incluso de reciclar. Bueno, muy bien, vamos a hablar de Grano Par porque ofrece la mejor sopa paraguaya. Siento mucho por los amigos peruanos, pero no tienen la sopa paraguaya, pues realmente es algo muy exquisito y más todavía de la mano de los amigos de Grano Par. Hay que tener lo mejor, 681-397, pueden pasar por cualquier
cualquier supermercado porque algún producto de Grano Par siempre van a estar encontrando. Por ejemplo, la sopa paraguaya, la parte de congelados, la parte de la chipa y el mbejú también. Y por supuesto la infaltable y buena calidad de harina de maíz, súper refinada. Grano Par, muchas gracias a mi amigo Eulalio Garcete. Ahí están trabajando los señores ahí para que a tu mesa no falte nunca un producto en base a harina de maíz y por supuesto que mejor de la mano de Grano Par. Muchas gracias. Bueno, muy bien, por buen camino. Las salsitas tenemos hechas, tengo todavía acá algunas cositas que después voy a estar agregando. Por el caso de la aceituna, tengo el huevito duro también, tengo un poco de curantú picado que le voy a agregar, esta galletita de jamón tostado y ya está por estar nuestra preparación. Termino la pausa, pero antes quiero justamente recordarte de que tenés la oportunidad de seguir una dieta y bueno, por supuesto, ayudarle con esto. Estoy hablando del Pangao, que es una faja reductora fabulosa, y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, están representados aquí por Dismar Salud y Cultura. Hay que llamar al 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Ahora sí, tenemos que hacer una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra rica papita a la huancaína, versión Julio Fernández. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, últimos minutitos ya, estoy ahí dándole ya un poco de prolijidad a nuestra mesada. Rescaté ya algunas papitas que están tiernizadas, las otras faltan todavía, ¿verdad? Porque ustedes saben de que al momento de cocinar papa, más todavía en el horno, siempre hay que elegir todo un corte. Yo estuve por ahí, pero de hecho algunos eran un poco más pulpositas, un poco más carnositas, así que le falta ese toque de cocción todavía, Lo que voy a hacer justamente ahora es empezar a picar mi cunatún, que voy a utilizar como una suerte de decoración ya al momento de servir, y ya tengo que le agregué un poco más de leche incluso a mi cremita huancaína. Al agregarle leche, por supuesto, vamos a empezar a agregar otra vez un poco de sazón, como en el caso de sal y un poco de picor, es decir, un poco más de pimientita. Allá tengo mi cunatún picado para presentar el plato y ya vamos justamente por el paso de rectificar sabores de nuestra salsa. Con una espátula de goma, de silicona, vamos mezclando muy bien. Podemos hacer, ¿por qué no?, también con una varillita de mano, pero prefiero así, no hay ningún apuro todavía. Mezclamos muy bien. Ahí está, le echamos un poco de sal fina otra vez. Repito, le puse la leche con un poco de caldo, que a lo mejor va a alterar su sabor y para que quede bien rico. Ahí está, le echo un poco de ají molido. Vamos mezclando, Vamos mezclando esto, va a quedar realmente una delicia, va a quedar muy rica a la hora de bañar justamente la papita, y ya tengo lista también el huevito duro que vamos a utilizar justamente como para decorar, porque su huevito duro siempre tiene que estar arriba, es una regla de esta preparación, con la aceituna y con el cunatún picadito. Algunas veces hay restaurantes incluso que le agregan un poquito de azafrán, un poco de condimento amarillo para que le dé un poco más de sabor incluso, pero yo prefiero que luzca así ligeramente averdezada, que tenga un color ligeramente verde, tierno, fresco, que le ayuda justamente, y eso, pero me ayuda a que tenga ese color el cunatún picado. Bueno, muy bien, empezaste una dieta, rompes fácilmente, no te gusta ir al gimnasio. Lastimosamente, mi amiga, no puedo decirte felicitaciones, pero sí te tengo una sugerencia. Estoy hablando y recomendándote que utilices 15 minutos diariamente la dupla perfecta compuesta por el Pangao, que es una faja reductora fabulosa, y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, están representados en nuestro país por los amigos de Dismar Salud y Cultura. Así que háganme caso, tengan realmente algo fabuloso en la casa y van a ver que el resultado es totalmente diferente. El resultado realmente va a ser del agrado de ustedes. Así que a tener en cuenta esta sugerencia que comparto con ustedes. La dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Bien. Antes de presentar nuestro plato, hagamos un repaso rápido. ¿Les parece? ¿Qué hice con las papas medianas? Corté en cuartos, dispuse dentro de un Pyrex, le agregué aceite, un poco de sal, ají molido, pimienta negra y llevé en el horno bien caliente. La idea justamente que se dore por fuera y quede hecha puré por dentro. Por otra parte, por supuesto, puse el bol, puse el queso crema,
puse las galletitas de agua, le puse un poco de curatú, sal, pimienta, ají molido, un dientillo de ajo y por supuesto toquecito de aceituna también. Le agregué la leche mezclada con el caldo, fui empezando a prolijar, es decir, empezando con el mixer a crear una cremita deliciosa. Al final, por supuesto, le agregué un poco más de leche para que sea un poco más sueltito, que no sea como una mayonesa muy espesa y queda realmente una delicia. Tenemos el plato listo, la salsita está ahí. Voy a estirar un poquito más hacia este lado para que me sea fácil de de presentar. Y ahí tenemos entonces la cremita por arriba. Una delicia, es un manjar, uno de los platos de la cocina peruana que realmente a mí me encanta. A un costado le echamos un poco de sucunatú picadito, ahí está. A lo mejor el ají molido, todo por el contorno, para que la salsa no sea muy picante, porque de repente tengo compañeros, a alguien que no le guste. Tengo el huevito duro que voy a partir, también en cuartos, y jugamos un poquitito así al momento de presentar. Realmente es una delicia este plato, la cremita es muy suave. Le tiramos entonces un poco de la aceituna también. Ahí, y una aceituna y otra aceituna y otra aceituna ahí, para darle justamente nada más que ya una presentación. Me encanta este plato, repito, es delicioso, sirve como una entrada y por supuesto se presta muy bien como una suerte también de acompañamiento para un plato frío. Una carne fría al lado ahí puede ser toda una delicia, ¿por qué no? Unas ricas romanitas de surubí, por ejemplo, puede quedar muy bien al lado de este plato. Voy cerrando el programa, por supuesto muy agradecido. Fíjense cómo luce, es un plato delicioso, atractivo y por sobre todas las cosas muy reconocida de la cocina peruana. Con la promesa que en cualquier momento tocamos y abordamos otro plato de otro país incluso y hablamos de la cultura de cocina internacional de otros países vecinos. Bueno, me voy despidiendo. Gracias por la preferencia, nos reencontramos en cualquier momento aquí en Cocinemos Juntos. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.